En la receta médica de la Z, esta es la Z101. El doctor, nuestro invitado hoy, tiene un fan club terrible desde que supieron que iba a estar acá. Pero es el doctor que va a estar allá. Comenzado a escribir por las redes. Sí, la Dirección Metropolitana de Salud completa, tanto aquí en la capital como en las regiones. Las regionales y el Sí. servicio ni hablar, nuestro querido Mario. O sea, yo dije, Ahí bueno, conectado. se disparó más el rating de la Z101, pero vamos a dejar que sea la doctora Jocelyn Sánchez quien presente a nuestro invitado. Un invitado muy especial, pasado presidente de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, fue el presidente del Comité Científico del reciente Congreso, el 25º de la Sociedad de Ginecología, Mujer y Vida. Está con nosotros el director actual materno-infantil del Servicio Nacional de Salud, el doctor Martín Ortiz. Un aplauso. Bienvenido, mi querido. Bienvenido, doctor, a esta receta médica de la Z. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación a compartir con este grupo de colegas y con toda la audiencia de este maravilloso programa. Colega y amigos. Sí, amigos. Muy buenos días, doctor. ¿Verdad que para nosotros es un gran honor? 200,000 personas embarazadas en toda América se han infectado y reporta la Organización Panamericana de la Salud que alrededor de 1,000 de ellas han muerto, un poquito más de 1,000, porque hablamos de mayo 21. Entonces, Dominicana, República, y entendiéndose lo que está sucediendo a nivel mundial, que el 50% de todas las muertes, incluyendo embarazadas y no embarazadas, están en esta región de las Américas. ¿Cómo ha estado en República Dominicana esos datos estadísticos? Doctor, discúlpeme, antes de entrar ya en materia, yo quiero públicamente agradecer al doctor Martín Ortiz su receptividad, que como funcionario está ejerciendo lo que le concede, lo que le compete, servir. Usted es un servidor público. Así es. Le hemos hecho algunas llamadas para pacientes que necesitan y el doctor de forma oportuna, siempre dispuesto, tomando la llamada. Doctor, públicamente le reconocemos esta gran obra. Gracias. Esa es la intención nuestra, servir. Bien, Víctor, mira, estuvimos en el Congreso hace unos días y hablando con los profesores internacionales, en toda América Latina, la mortalidad por COVID, la mortalidad materna se ha incrementado alrededor de un 20 a un 24% por COVID. Países como Colombia, que habían tenido una gran disminución de su mortalidad materna, me referían que tienen la mortalidad materna actualmente de 10 años atrás. O sea que la embarazada deben entender, y eso es algo, antes de continuar, es algo importante hacerle saber a todos los ginecólogos y a las mujeres embarazadas que nos están escuchando, que deben ir a vacunarse. La vacuna puede ser con cualquier vacuna. En México se está vacunando con Sinovac. Aquí le estamos poniendo a las embarazadas la Pfizer. Y deben acudir. Eso va a disminuir en gran medida el impacto que tiene el COVID para las embarazadas. Nosotros sabemos que se incrementa muchísimo las probabilidades de fallecer mientras más grande el embarazo. Así es. Para las embarazadas. Se habla de un 7%. Sí, exactamente. Es muy alto. Es muy alto. Debo decirte que hasta ahora, y sobre todo hasta la semana 25 epidemiológica, que es la del 21 de junio, nosotros teníamos una mortalidad de 98 mujeres, de esas 31 habían muerto por COVID. Es decir, que estamos hablando de un 24% de la mortalidad materna hasta la semana 25, epidemiológicamente hablando. Recuérdense que nosotros hablamos con los datos que ya están publicados, que son los datos oficiales. Actualmente debemos tener unas cuantas más, pero hasta la semana epidemiológica 25 teníamos 98 mortalidad materna y de esas 31 estaban asociadas al COVID. No necesariamente murieron solamente por el COVID, porque algunas de ellas hicieron trastornos de hemorragia o trastornos hipertensivos, pero estaban complicadas con COVID, lo que nos habla de un 24%, muy parecido a todo lo que se habla en América Latina de un 20 a un 24%. Y la principal causa, doctor, demora en cuanto al paciente llegar a su atención, o cuando llegan a la atención, problemas clínicos. ¿Qué sucedió? Lo primero es eso. La mayoría de la gente, y sobre todo las embarazadas, están acudiendo tarde
a buscar asistencia cuando presentan alguna sintomatología COVID. Y eso lo decíamos hace unos días en un programa, que le exhortábamos a las pacientes embarazadas que cuando empezaran a tener síntomas, aunque fuera una simple gripe, se acercaran a los médicos, porque se detectan a tiempo y se puede dar un mejor manejo. Hemos estado bien complicados con lo de las camas COVID a nivel nacional. Casi todo lo estamos trayendo a la ciudad porque los hospitales no estaban en la condición para recibir todas las pacientes COVID a nivel del interior. Y primero teníamos el hospital de Los Minas. Sí. Pienso que fue un error el poner Los Minas COVID solamente, porque en Los Minas se hacen alrededor de 20,000 partos al año, y todas esas mujeres tuvieron que repartirse entre las diferentes maternidades, sobre todo del Gran Santo Domingo, lo que incrementó la carga de trabajo para los médicos. Recuerden también que alrededor de un 30% del personal de salud se retiró de los hospitales por comorbilidades. Ahora hasta el que no era hipertenso y diabético. Nosotros tenemos un sinnúmero de gente que tuvo que salir del hospital. Lo que hace es que el que se quedó trabajaba más y entonces tenía esa carga. Entonces ya Los Minas se reintegró, eso mejora un poco la situación, y tenemos en el Marcelino una capacidad de atención para embarazadas, pero se abruma la cantidad de embarazadas. Pero básicamente el llegar tarde al hospital es lo que complica el pronóstico que una paciente puede tener, para poder los médicos con todos los medios poder ayudar a salir de... Bueno, hay muchísimas preguntas. Adelante, Jocelyn. Luego... Doctor, sabemos que el 24% de estas muertes en el 2021 es por COVID, pero no solamente es COVID. Entonces, anteriormente la primera causa de muerte era los trastornos hipertensivos del embarazo. Se han invertido. Vemos que según las informaciones del Ministerio de Salud Pública, el primer lugar son las hemorragias. ¿Qué está haciendo el Servicio Nacional de Salud? Porque consideramos que las hemorragias son parte de la calidad de la atención. Nos gustaría saber qué está haciendo el Servicio Nacional de Salud con relación a esto. Sí, mira, las tres principales causas a nivel mundial, no solo en nuestro país, son los trastornos hipertensivos, las hemorragias y las infecciones. Hace un par de años tuvimos mucha muerte por sepsis. La mayoría estuvieron en el puerperio. En este año que acaba de pasar y lo que va de este año, hemos tenido muchas muertes por hemorragia. Lo que hace decir que la atención oportuna no está siendo llevada. Para que una mujer embarazada fallezca por una hemorragia, normalmente hay una mala atención en el momento del procedimiento, de la atención, de la resolución de su embarazo. ¿Qué pasa? Como decía el doctor Calderón, algunas están llegando muy tarde. Nosotros tenemos, por ejemplo, miren, la maternidad La Altagracia, este año el 51% de los nacimientos son de nacionales extranjeras, el 51% en un hospital de la ciudad. Y la mayoría de ellas llegan en condiciones de cuidado. El 41% de las mortalidades que hemos tenido son de nacionales extranjeras. Se nos mueren a nosotros en nuestros hospitales, o sea que son nuestras. Aunque esos números, si los pudiéramos segregar, nuestra mortalidad materna no estaría, la razón de mortalidad y la tasa de mortalidad no estaría tan alta, porque segregaríamos. ¿Qué hemos estado haciendo? Bueno, en esta semana casualmente hicimos un curso, trajimos 3 profesores de Colombia, expertos en mortalidad materna. Como decía, Colombia es uno de los países que mejor mortalidad materna, disminución de la mortalidad materna ha tenido. Trajimos 3 profesores para dar un curso donde hablamos de trastornos hipertensivos, hablamos de hemorragia, para el uso del traje anti-shock y de todas las medidas que deben tener. Nosotros tenemos trajes anti-shock en muchísimos hospitales, y si ustedes lo buscan, están en un archivo bajo llave, guardado, y la llave no sabe dónde está. Estos profesores decían que lo primero que ellos hacen es poner el traje anti-shock. Entonces estamos haciendo actualización de los médicos. En este curso tratamos varios tópicos como el COVID, el embarazo, un sinnúmero de situaciones, parto prematuro, que también incrementa la mortalidad neonatal. Y acabamos de hacer durante el Congreso un curso de hemorragia obstétrica con 2 profesores mexicanos, el doctor Posada y el doctor Sea. Tienen unas técnicas quirúrgicas donde disminuyen en gran medida los procedimientos quirúrgicos tipo histerectomía, que es donde viene a haber el problema de mayor mortalidad. Entonces, esa es parte de las situaciones que estamos haciendo. Capacitación del personal, actualización en ese sentido, el equipamiento de los hospitales, la mejoría de la infraestructura,
que como ustedes saben, ustedes han estado trabajando en los hospitales y saben las condiciones de nuestros hospitales, y estamos tratando de que se retorne el personal que estuvo fuera. Hemos conseguido una buena cantidad de gente que ha vuelto a retornar a los hospitales. Y algo sumamente importante, durante de marzo a octubre, noviembre del año pasado, la consulta prenatal en algunos sitios fue casi nula. Los médicos se retiraron, nadie mandó a cerrar la consulta, ni las personas que manejaban la salud anteriormente, ni las que están manejando la salud ahora mandaron a cerrar la consulta. Sin embargo, la gente se fue de la consulta. Primero los médicos y segundo los pacientes, por temor a contaminarse, no iban a los hospitales. Y en algunos grandes hospitales la consulta era casi cero. Hemos recuperado una buena proporción, pero todavía está deficiente la consulta prenatal. Muy bien. 2 preguntitas, doctor. Con estos médicos, a mí me ha costado aprender muchísimo acá. La primera es que es un mito o una realidad de que las ciudadanas extranjeras, las haitianas, que son las que más dan a luz acá, no tienen una previa atención, o sea, no van a chequearse como lo haría una dominicana que tiene la facilidad de ir a chequearse, o ellas acuden. ¿Esto es mito o realidad? Mira, hay 2 grupos de pacientes extranjeras haitianas, unas que viven acá y que asisten a la consulta no de la manera regular que lo hacemos o que se les solicita que se haga, y algunas asisten a la consulta. En todo el país en días pasados yo estuve en el hospital de Santiago Rodríguez, habían 10 embarazadas en la consulta, 9 haitianas y una dominicana. Y pues estaban asisten ahí. A la consulta, doctor, las haitianas. Las haitianas asisten a la consulta. Sí, están viendo, y se le da la consulta y se le da la atención en cualquier hospital de siempre en este país. Todo el que va a un hospital recibe atención. Entonces, ¿cuál es el gran problema? El gran problema con las nacionales extranjeras, sobre todo las haitianas, es la que llegan en ese turismo de salud, vamos a decir, que la traen bajo un negocio y la llevan a la emergencia del hospital y la sueltan ahí, y la mayoría de ellas llegan complicadas por la anemia. Ya tú sabes, un paciente anémico que tiene un proceso hemorrágico ya se complica mucho más. O los trastornos hipertensivos del embarazo, que también complican en gran medida el desenlace del embarazo. La segunda pregunta va en dirección al tema que se había enviado a través del grupo: salud materno e infantil. Entendemos que la salud es prevención. ¿Qué deberían hacer los gobiernos para trabajar esa parte de orientación que tanto falta? No cuando ya las mujeres estén embarazadas, como lo ha planteado el doctor Calderón en reiteradas ocasiones acá. Y si en un momento se redujo la mortalidad materna, ¿qué papel jugó esta parte de orientación o de prevención? Mira, la medicina debería ser preventiva. En nuestro país la medicina, tanto pública como privada, es asistencial. Es decir, la gente llega ahí con su problema y tenemos que resolverlo. Aquí no hay prevención. Poca gente va al médico rutinariamente a atenderse, y sobre todo la gente de escasos recursos, y que son los que nosotros vemos en nuestros hospitales en todo el país, normalmente van cuando ya tienen el problema instalado. Entonces yo pienso que la educación y la promoción ayudaría muchísimo a nosotros poder disminuir todos estos problemas que se presentan cuando ya los pacientes llegan a nuestros hospitales. Por otro lado, por ejemplo, para reducir la mortalidad materna y sobre todo en las pacientes adolescentes, la planificación familiar. El Ministerio y el Servicio Nacional de Salud tienen en sus hospitales los insumos para planificar los pacientes. Los pacientes no van. ¿Qué pasa con las adolescentes? Las adolescentes muchas veces inician la vida sexual de manera oculta y les resulta difícil ir a solicitar un método de planificación familiar. En las comunidades hay una casa clave, como la llaman, donde hay gente de la comunidad que le da los anticonceptivos, los preservativos y todas esas cosas, de manera que no la vean en los hospitales, porque las jovencitas no quieren ir al hospital. El gran problema de nosotros sería, de primera intención, lo que estamos tratando de disminuir es el segundo embarazo en las adolescentes, porque el primero casi siempre es imposible por esto que les decía. Pero entonces cuando llegan a los hospitales también a veces no tenemos los insumos a mano disponibles. A las 3 de la mañana tienen un aborto, un parto, y lo ideal sería colocarle un método de larga duración. Jocelyn y Víctor, que han sido directores de hospitales, saben que a veces llega a esa hora y al otro día la despachan y no se le pudo colocar el dispositivo. Entonces, eso de la planificación, doctor, post-evento obstétrico, ¿cómo está actualmente? Porque usted dice que por los insumos a veces se le dificulta. ¿Se ha caído eso? No se ha caído, siempre ha estado en el piso y sigue igual. Y nosotros estamos
tratando de concientizar a la gente de que los insumos están, y a los médicos también, porque debo decirte que una gran responsabilidad de esa la tenemos nosotros los médicos, los que damos la asistencia. El volumen de trabajo es tanto que parió, déjala ahí, se va, o le hicieron un legrado por un aborto, déjala ahí y se va, en lugar de hacer esa planificación por evento obstétrico inmediato, sobre todo en las adolescentes. La doctora Sí. Adelante. Yo agradezco la participación del doctor Martín Ortiz, y qué bueno que aquí nosotros aquí están en mayoría, Roberto, los ginecostetras. Sí. Está Víctor, está Jocelyn, y sobre todo Víctor, que es pasado director de lo que tiene que ver con la atención materno-infantil del Servicio Nacional de Salud. Yo quiero ir 2 pasitos atrás, doctor, porque no puedo dejar pasar por alto que usted dice que fue un error el haber colocado al Hospital Materno-Infantil San Lorenzo de los Minas como hospital COVID exclusivo para atención de embarazadas. Pero yo quiero también que nos pongamos en el escenario del momento donde nosotros vivíamos como país y como el resto del mundo, ¿verdad? El impacto de esta pandemia, donde no teníamos las vacunas, lo primero, no teníamos las estrategias, porque estábamos como el resto del mundo aprendiendo a cómo manejar esta terrible pandemia, y teníamos el problema, que voy también a hacer uso de lo que usted dice, porque tiene mucha razón, del nerviosismo, del absentismo de gran cantidad de especialistas, y de que cuando una embarazada, porque vamos al terreno, cuando una embarazada tenía un síntoma gripal, que podía ser COVID perfectamente o no, e iba en busca de servicio a un centro de salud, usted sabe lo que sucedía, ¿verdad? Todo el mundo entraba en pánico, la aislaban y la podíamos colocar en un riesgo mayor de muerte. Entonces, el director del Servicio Nacional de Salud, quien les habla, el doctor Víctor Calderón, en conjunto con todo el equipo estratégico, decidimos que un hospital de tercer nivel con una capacidad resolutiva robusta debía hacer frente a las embarazadas, porque nosotros estábamos en el 2019, doctor, teníamos 130 muertes de mujeres por cada 100.000 nacidos vivos, pero en el 2019, luego de implementar una serie de estrategias, disminuimos en un 30% la mortalidad y estaba en 91%. Entonces nosotros íbamos implementando y dando pasos agigantados para disminuir esta cifra, que nosotros como país somos compromisarios de cumplir este objetivo de desarrollo sostenible del milenio, que es el número 3, en disminuir la mortalidad materna en 70.000 por cada 100.000 nacidos vivos. Entonces, en ese momento histórico, en ese contexto que vivíamos, pues se hizo necesario que se pudiera poner a disposición de las embarazadas. Mire, doctor, nosotros llegamos a ver mujeres en un motor, un señor, llamar llorando, el esposo, porque no le quería recibir la señora embarazada ya al final de su embarazo, porque tenía tos. Entonces, necesitaban las embarazadas con COVID o con riesgo de padecer COVID-19 un hospital con gran capacidad resolutiva para evitar lo que está sucediendo. ¿Qué nos preocupa ahora, doctor? Que queríamos saber de usted si han seguido implementándose estos protocolos, estos programas que habían tenido gran avance, incluso con el tema de la hemorragia, con la colocación de estos trajes, con la capacitación, con los programas de seguimiento que se habían hecho para disminuir la mortalidad. Porque ahora hemos vuelto como un poquito, y yo entiendo que es por la COVID, por todas las situaciones, pero hemos dado como unos pasos hacia atrás y ahora vuelven otra vez los eventos hemorrágicos a ocupar el primer lugar. Que dicho sea de paso, doctor, cuando una mujer da a luz, ¿verdad? Ustedes saben más que yo, porque yo lo que soy es pediatra, cuando da a luz, pero soy médico y he participado, da a luz, hay que dar un seguimiento, sobre todo en los hospitales docentes, como las grandes maternidades que tenemos que son docentes, seguimiento para evitar que esos eventos hemorrágicos, que muchas veces, doctor, nosotros que somos médicos sabemos que ocurren porque no se le da una vigilancia adecuada en el posparto inmediato a esa paciente. Adelante, doctor. Sí, así como dice la doctora Naud, la mayoría de esas hemorragias y pacientes que mueren por hemorragia mueren o en el procedimiento o en el posparto inmediato. Exacto. Lo que traduce descuido. Y lo decía al principio, la mayoría de las veces estas mortalidades por hemorragia son, en cierto sentido, en
en una buena proporción por descuido de la atención como tal. Siempre ha sido así. Como decía hace un rato, esa es una de las causas de muerte a nivel mundial. Yo decía del error de los MINA, porque y todavía, doctora, la gente llega en el motor y no lo quieren atender y lo devuelven. Y la gente tiene miedo de ir. Le decía al doctor Calderón que uno de los grandes problemas es que llegan tarde, porque cuando llegan no lo quieren atender o tienen el temor de ir. Entonces yo decía que lo ideal hubiese sido, y creo que ustedes lo dispusieron así, que en cada centro hospitalario hubiera una área específica para COVID, como por ejemplo en esos grandes hospitales, porque cuando tú cierras un hospital tan grande, está dejando mucha gente de esa región que está en buenas condiciones de que no se atiendan, que tengan que irse lejísimo y complica el existir de otros. Estoy de acuerdo, la situación como tal no era fácil, no sigue siendo fácil, y tomar decisiones a veces siempre tiene una cosa buena y cosas malas que de fuera se ve muy bien. Hay que estar en el momento para uno saber. De cualquier manera, yo pienso que los hospitales deberían, sobre todo las grandes maternidades, tener un área específica para tratar pacientes COVID, porque muchísimos lo han tenido que tratar y después que están ahí ya juntos, mezclados con las que no son COVID, entonces a trasladar la COVID. El triaje, doctor, eso que usted dice, el triaje, un adecuado triaje, y todas las maternidades tenían su triaje respiratorio para hacer un correcto referimiento de manera oportuna, pero que muchas veces usted y yo sabemos que no se hace adecuadamente, por eso es importante el seguimiento. Muy bien. Nos vamos a la pausa. No sé si al regreso el doctor querrá agregar algo más acerca de la pregunta que hacía la doctora Noldis, de que si han continuado con el protocolo, que parece ser que en su momento fue muy efectivo. Al regreso nos responde el doctor. Llévatelo, Cundo.